Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Cayó Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua. Les contamos quién era el hombre más buscado y peligroso de Venezuela. Reconstruimos cómo fue el operativo militar conjunto de Estados Unidos y Venezuela que permitió dar de baja a alias Niño Guerrero. Tras el operativo, saquean la mansión de Humbertico, otro de los jefes del Tren de Aragua que se dio a la fuga. Bombazo eléctrico. General Electric regresa a Venezuela con la promesa de sumar 1000 megavatios en los próximos 2 años. La caída de Héctor Rosenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. El líder del Tren de Aragua, señalado por las autoridades como el principal responsable de la expansión internacional de esta organización criminal, murió durante una operación conjunta en el estado Bolívar. Sara Malaver nos cuenta quién era el hombre más buscado por Venezuela y Estados Unidos. Cayó Niño Guerrero, el máximo líder del Tren de Aragua. Héctor Rosenford Guerrero Flores, el hombre más buscado de Venezuela, señalado como el cerebro detrás de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, murió la noche del pasado viernes durante una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela en el estado Bolívar. Una explosión en una zona minera del sur del país puso fin a una búsqueda que se extendió durante años por varios países del continente. Durante apenas unos segundos, un video difundido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró una estructura rodeada de vegetación, una nube de humo elevándose sobre la selva y un mensaje breve. Héctor Rosenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había muerto a sus 42 años. La confirmación llegó poco después desde Caracas. Las autoridades venezolanas informaron que el líder del Tren de Aragua fue abatido durante una operación conjunta con Estados Unidos en una región marcada por la minería ilegal, las economías clandestinas y la presencia de grupos armados. El operativo, según el comunicado oficial, incluyó intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado. La noticia es uno de los capítulos más complejos del crimen organizado en América Latina. Durante años, el paradero de Niño Guerrero fue una incógnita. Después de su fuga de la cárcel de Tocorón en 2023, su nombre aparecía en informes de inteligencia, expedientes judiciales y operaciones policiales en distintos países. Pero su ubicación exacta permanecía oculta. El hombre más buscado de Venezuela seguía moviéndose entre territorios donde el Estado había perdido el control. Pero, ¿quién era Niño Guerrero? Antes de convertirse en el líder de una estructura criminal con alcance internacional, Guerrero fue un adolescente que creció y que se movía por los barrios populares de Maracay. Desde muy joven acumuló antecedentes por robo, secuestro y homicidio. De acuerdo con registros públicos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, los primeros antecedentes delictivos de Héctor Rosenford Guerrero Flores se remontan a comienzos de la década de los 2000. En 2005, las autoridades lo señalaron por presuntamente haber participado en el asesinato de un funcionario policial, que resultó herido de bala y falleció posteriormente. Su primera detención se produjo en 2010. Fue trasladado a la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, donde enfrentaba cargos por homicidio, tráfico de drogas y robo. Sin embargo, 2 años después logró escapar del penal y volvió a involucrarse en actividades delictivas, consolidando una reputación que lo convirtió en uno de los hombres más buscados del país. Las autoridades lo recapturaron en 2013 y lo enviaron nuevamente a Tocorón. Desde allí comenzó a construir la estructura que más tarde se transformaría en el Tren de Aragua. En 2018, la justicia venezolana lo condenó a 17 años de prisión por homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otros delitos.
Dentro de prisión, Guerrero entendió que el encierro no necesariamente significaba pérdida de poder. Estando en la prisión de Tocorón, se convirtió en el líder de la cárcel, pero además creó junto a otros presos esta organización Tren de Aragua, que comenzó a operar no solo dentro de la prisión, sino también fuera de la prisión y luego fuera de Venezuela. Aprovechó un sistema penitenciario deteriorado, marcado durante años por la figura de los llamados pranes, líderes criminales que ejercían control sobre las cárceles con distintos niveles de tolerancia institucional. Tocorón dejó de ser únicamente un centro penitenciario. Bajo el liderazgo de Niño Guerrero se convirtió en una base de operaciones. Investigaciones periodísticas y reportes de organizaciones especializadas documentaron la existencia de restaurantes, una discoteca, un zoológico, una piscina y hasta un parque infantil dentro del penal. Mientras miles de venezolanos se enfrentaban a una profunda crisis económica, uno de los criminales más buscados del continente dirigía una organización desde una prisión que funcionaba bajo sus propias reglas. Desde ese lugar nació el Tren de Aragua, lo que comenzó como una estructura local vinculada a la extorsión y el control interno de la cárcel se transformó en una organización transnacional. Su expansión coincidió con uno de los mayores movimientos migratorios de la historia reciente de América Latina. Aprovechando rutas irregulares y vacíos institucionales, la organización extendió sus operaciones en Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. Este grupo no solamente operaba en Venezuela, sino que además había logrado establecer células en otros países en las que pues tenía operaciones criminales asociadas a la trata de personas, al tráfico de migrantes, al microtráfico de drogas, a la extorsión y otra serie de delitos, secuestros, sicariato. Las autoridades de distintos países atribuyen al Tren de Aragua delitos relacionados con la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de migrantes, el narcotráfico, el sicariato y la extorsión. Su capacidad de adaptación le permitió insertarse en mercados ilegales diversos y establecer alianzas con grupos criminales locales. A diferencia de otras organizaciones jerárquicas, el Tren de Aragua desarrolló una estructura flexible, con células capaces de operar de forma autónoma. Esa capacidad de expansión convirtió a la banda en una de las principales preocupaciones de seguridad para varios gobiernos de la región. En enero de 2025, Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua como una organización terrorista. Meses después, impuso sanciones económicas contra sus principales líderes y ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera a la captura de Niño Guerrero. En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 integrantes de la organización, incluido su máximo líder. Las acusaciones incluían asociación ilícita, tráfico de drogas y arma de fuego. Mientras las investigaciones avanzaban, las autoridades estadounidenses sostenían que Guerrero había convertido una banda carcelaria en una red criminal con presencia internacional. Los informes de inteligencia apuntaban a que mantenía influencia sobre operaciones de distintos países a pesar de permanecer prófugo. Su nombre volvió a cobrar fuerza esta semana, cuando el ejército venezolano desplegó un amplio operativo en zonas mineras del estado Bolívar. La región no fue elegida al azar. Bolívar concentra algunos de los yacimientos de oro más importantes de Venezuela. También es un territorio donde confluyen grupos armados, economías ilegales y redes de contrabando. Fuentes locales señalaban desde hacía meses que miembros del Tren de Aragua operaban en la zona junto a otros jefes criminales vinculados a la minería ilegal. Durante varios días, habitantes del sector reportaron sobrevuelos de helicópteros y movimientos militares inusuales. Testimonios recogidos por agencias internacionales indicaron que las fuerzas de seguridad realizaron bombardeos contra enclaves controlados por organizaciones criminales. La noche del viernes llegó la confirmación que muchos esperaban y otros consideraban improbable. El hombre que durante años logró escapar de operativos, recompensas millonarias y órdenes de captura internacionales había muerto. Sin embargo, la caída de Niño Guerrero no significa necesariamente el fin del Tren de Aragua. Los especialistas en crimen organizado advierten que la organización ha demostrado una capacidad enorme y significativa para reconfigurarse. Su expansión regional no dependió exclusivamente de un líder, sino de una estructura descentralizada construida durante más de una década. La incógnita ahora es quién ocupará el espacio de poder que deja vacante. Las autoridades estadounidenses identifican a figuras como Johan Petrica, uno de los fundadores del grupo y aliado histórico de Guerrero, entre los posibles sucesores.
Lo ocurrido el viernes representa un golpe simbólico y operativo para la organización, pero también abre una nueva etapa de incertidumbre. Las experiencias recientes en América Latina muestran que la eliminación de un líder criminal no siempre implica el desmantelamiento de la red que construyó. La historia de Niño Guerrero también obliga a mirar más allá de su figura. Su ascenso fue posible por la combinación de varios factores: un sistema penitenciario colapsado, instituciones debilitadas, territorios sin control estatal y economías ilegales capaces de generar enormes recursos. Durante años, el Tren de Aragua creció frente a la vista de todos. Su consolidación no ocurrió en la clandestinidad absoluta, sino en espacios donde la ausencia del Estado permitió que una organización criminal desarrollara estructuras de gobierno propias. La muerte de su principal líder marca el final de una trayectoria criminal que comenzó en una cárcel venezolana y que terminó en una zona minera del sur del país. Sin embargo, la desaparición de su principal líder no implica necesariamente el fin de la organización que construyó durante más de una década. El Tren de Aragua desarrolló una estructura capaz de expandirse más allá de las fronteras venezolanas y de adaptarse a distintos territorios y mercados ilícitos. Ahora, mientras las autoridades celebran un golpe histórico contra el crimen organizado, una pregunta permanece abierta en toda la región. ¿Qué ocurrirá con el Tren de Aragua después de la caída del hombre que lo convirtió en una de las organizaciones criminales más influyentes de América Latina? Pero, ¿cómo fue realmente el operativo que puso fin a la carrera delictiva de alias Niño Guerrero? Aunque las autoridades venezolanas no han dado mayores detalles, sí se conoció que se trató de un operativo conjunto con los Estados Unidos a gran escala y con una gran precisión. La operación fue el resultado de meses de labores de inteligencia y seguimiento. El despliegue se llevó a cabo en zona selvática del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, donde unidades militares lograron ubicar el lugar en el que se escondía el cabecilla del Tren de Aragua. Tras un enfrentamiento armado, alias Niño Guerrero fue dado de baja. Unidades militares y equipos especializados cercaron el área para impedir cualquier vía de escape. Cuando las tropas se aproximaron, se produjo un enfrentamiento armado en el que murió el jefe criminal. Las investigaciones indican que Niño Guerrero llevaba meses moviéndose entre distintos escondites para evitar ser capturado, utilizando rutas clandestinas y la protección de miembros de su organización. La precisión del operativo fue posible gracias a información de inteligencia y al seguimiento de personas cercanas a su círculo de seguridad. El resultado fue considerado uno de los golpes más importantes contra el Tren de Aragua desde su expansión internacional. Además de acabar con la vida de su principal cabecilla, las autoridades enviaron un mensaje a otras estructuras criminales de la región sobre el alcance de las operaciones coordinadas contra este tipo de organizaciones delictivas. El operativo contra Niño Guerrero también dejó al descubierto los lujos de otro de los criminales más temidos del arco minero venezolano. Sauna, discoteca, zoológico y hasta una arena para peleas de gallos formaban parte de la mansión de alias Humbertico. Tras la operación en Las Claritas, la propiedad fue saqueada y las imágenes revelan cómo vivía quien durante años controló el oro, el miedo y el poder en la región. Un impresionante operativo militar dejó al descubierto los lujos de uno de los hombres más temidos del arco minero venezolano. Sauna, discoteca, zoológico y hasta una arena para peleas de gallos formaban parte de la mansión de alias Humbertico. Tras la operación en Las Claritas, la propiedad fue saqueada y las imágenes revelan cómo vivía quienes durante años controlaron el oro, el miedo y el poder en la región. La residencia de Humberto Martes, conocido como Humbertico, quedó destruida luego del operativo desplegado por las fuerzas militares en Las Claritas, al sur de Venezuela.
La vivienda, ubicada en una extensa finca, contaba con sauna, discoteca al aire libre, caballerizas, criaderos de animales e incluso un pequeño zoológico. Según habitantes de la zona, tras la intervención militar, la propiedad fue abierta y numerosos bienes fueron retirados por pobladores. Durante un recorrido realizado por AFP, se observaron habitaciones vacías, puertas arrancadas, ventanas destruidas y daños en gran parte de las instalaciones. Humbertico es señalado como uno de los líderes de las bandas criminales que durante años ejercieron control sobre actividades mineras en esta región rica en oro y otros minerales. Mientras algunos residentes lo recuerdan por la ayuda económica que brindaba a comunidades vulnerables, otros aseguran que imponía su autoridad mediante amenazas y violencia. La operación busca recuperar el control estatal sobre zonas mineras dominadas por grupos armados y estructuras criminales. Días después del saqueo, algunos habitantes comenzaron a devolver parte de los objetos extraídos de la propiedad. Después de más de 2 décadas de crisis, racionamientos y apagones, el gobierno venezolano ha anunciado un acuerdo con el gigante energético estadounidense General Electric, que expertos ya califican de histórico. Venezuela acaba de dar un paso que hace apenas unos años parecía impensable. El gobierno encargado firmó un memorando de entendimiento con General Electric Vernova, una de las empresas más importantes del mundo en generación y transmisión de energía, para iniciar la recuperación del deteriorado sistema eléctrico nacional. El acuerdo contempla la rehabilitación de plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, subestaciones y redes de transmisión que durante años han operado con fallas, falta de mantenimiento y escasa inversión. También incluye modernización tecnológica y capacitación de personal venezolano para asumir las futuras operaciones del sistema. La promesa es titánica: sumar 1.000 megavatios en los próximos 2 años y más de 5.000 en 4. Una cifra que podría reducir de forma importante los apagones que afectan a gran parte del país. La firma del acuerdo es el resultado de meses de inspecciones técnicas realizadas por equipos de Corpoelec y especialistas internacionales, quienes recorrieron centrales eléctricas y subestaciones para evaluar el nivel real del deterioro y las inversiones necesarias. Sin embargo, el reto es enorme. Millones de venezolanos continúan enfrentando cortes eléctricos diarios que en algunas regiones superan las 10 horas. Pero en nombre del pueblo de Venezuela, dar la bienvenida al encargado de negocios John Barrett de los Estados Unidos en nuestro país, así como a la directiva de General Electric, que, como lo ha mencionado el ministro Rolando Alcalá, durante 6 semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso, muy minucioso sobre el sistema eléctrico nacional, tanto en su generación hídrica como en su generación térmica. Realmente este memorando de entendimiento que hoy se firma es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico, y que hoy podamos estar firmando con General Electric este memorando. Yo le he pedido a los equipos que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos, que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los 4 años más de 5.000 megavatios. Atención, venezolanos en Colombia. Si están buscando abrir una cuenta en Bancolombia y no saben cuáles son los requisitos o qué documentos necesitan, Mayvi Gómez les explica cómo realizar el trámite y cuáles son las opciones disponibles para acceder al sistema financiero colombiano. ¿Como ciudadano venezolano puede abrir una cuenta de ahorros en Bancolombia? La respuesta es sí. Aquí les cuento que hay que tener en cuenta. Debes presentar un documento de identidad vigente, que puede ser el permiso por protección temporal o certificado del trámite, cédula de extranjería o pasaporte venezolano.
debe estar vigente y si está vencido no debe tener más de 10 años desde su expedición y debe contar con los sellos de ingreso a Colombia. Un segundo documento de identidad que, por ejemplo, puede ser su cédula venezolana. Para estudiantes, carta de su institución educativa indicando la duración del programa. Para trabajadores independientes o empleados, carta laboral. Y el RUT, Registro Único Tributario, solo es obligatorio si sus ingresos mensuales superan los 2 millones de pesos. Los pasos para abrir una cuenta son muy fáciles. Elija una sucursal física de Bancolombia, presente sus documentos, elija un plan de cuenta que mejor se adapte a sus necesidades, llene formularios y automáticamente recibirá su tarjeta. ¿Y usted qué trámite necesita que le expliquemos? Los leo en los comentarios. Recuerde seguirnos en nuestro canal de YouTube, @Venezuela al Día Oficial, en Instagram, en Facebook y TikTok. Y con información de utilidad para el bolsillo de los venezolanos en Colombia, terminamos por hoy una emisión más de Venezuela al Día. Como siempre, les agradecemos su apoyo y los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, @Venezuela al Día Oficial, y a seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.